¿Te has dado cuenta de que el mundo nunca ha estado tan ruidoso? Y al mismo tiempo, ¿nunca ha habido tanta gente en silencio por dentro? Las personas se rodean de sonidos, notificaciones y voces, pero siguen vacías. Corren de un lado a otro, intentando encontrar paz, sin notar que lo que buscan afuera lleva mucho tiempo susurrando dentro de ellas. Antes de comenzar, quiero hacerte una invitación rápida. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir recibiendo mensajes como este. Palabras que calman, sanan y reavivan la fe. Este espacio fue creado con ese propósito: ayudarte a reencontrar el sonido de Dios en medio del ruido del mundo. La verdad es que Dios casi nunca grita. Él no compite con el ruido. Espera el momento en que el corazón se aquieta para poder hablar. Pero el problema es que casi nadie se detiene. Vivimos tan acelerados, tan distraídos, que cuando lo divino intenta hablarnos, creemos que es solo el viento pasando. Pero, ¿y si te dijera que existe un lenguaje antiguo, un idioma olvidado, que Dios aún habla? Un lenguaje que no usa palabras, sino presencia, que se revela en las pausas, en las coincidencias, en esas sensaciones que no sabes explicar. Un idioma que el mundo moderno desaprendió a comprender, pero que tu corazón aún recuerda. Este video es una invitación a reaprender a escuchar, a desacelerar, respirar profundo y notar que tal vez eso que llamas silencio sea, en realidad, la forma en que Dios ha elegido responderte. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque incluso las pausas cobran sentido. Y para ayudarte a profundizar aún más en este camino de escucha y fe, quiero presentarte el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Fue creado para acompañarte en tus momentos de oración y silencio. Una guía de 30 días que te enseña a transformar cada jornada en un encuentro con lo divino. El enlace está en el primer comentario fijado. Hoy caminaremos juntos dentro de este tema. Cómo escuchar la voz de Dios en los detalles. Cómo convertir el silencio en fuerza y cómo sostener una serenidad que el mundo no puede robar. Al final, te darás cuenta, Dios nunca dejó de hablar. Solo fue el ruido del mundo el que subió demasiado el volumen. Así que, antes de continuar, haz algo simbólico. Baja el volumen del mundo por un momento. Cierra los ojos si puedes. Respira, porque tal vez, a partir de ahora, no escucharás solo palabras, sino algo más profundo, algo que habla directo al corazón y que el mundo, con todo su ruido, jamás podrá silenciar. Siempre le pareció curioso cómo el mundo aprendió a amar el ruido. Hay quienes despiertan con la alarma, duermen con la televisión encendida y pasan el día con el celular vibrando. Es como si el silencio se hubiera vuelto un enemigo. Pero, en el fondo, el ruido es solo una forma elegante de huir de uno mismo, porque cuando todo calla, el alma empieza a hablar. Vivimos rodeados de notificaciones, mensajes, voces, opiniones, y cada una exige atención. El problema es que, cuando intentamos escuchar todas, olvidamos oír lo que realmente importa. El corazón humano se ha convertido en una radio mal sintonizada. Cuanto más busca una estación, más interferencia escucha. Y, sin darnos cuenta, llamamos a ese caos vida normal. Un día entendió que incluso el silencio del mundo moderno grita. Grita con la ansiedad, con la prisa, con la mirada perdida de quien ya no sabe por qué corre. Es un silencio ruidoso, disfrazado de productividad. Y la ironía es que muchos dicen estar cansados, pero no se detienen. Dicen que quieren paz, pero no soportan estar a solas consigo mismos. El mundo es una fiesta con música alta donde casi nadie está bailando de verdad. Todos se mueven, sonríen para la cámara, pero la mirada los delata. El alma está sentada en un rincón, pidiendo irse. Y por increíble que parezca, cuanto más ruido, más soledad. Porque el ruido distrae, pero no llena. Engaña el vacío, pero no lo cura. La verdadera paz no se encuentra en las pantallas, ni en los logros, ni en los aplausos. Está escondida en las pequeñas pausas. Un café tomado sin prisa, un atardecer observado en silencio. El instante en que decides no responder a una provocación. Esos segundos son como puertas invisibles. Quien atraviesa una de ellas, empieza a escuchar lo que el mundo olvidó.
el sonido del propio espíritu respirando. Solía pensar que guardar silencio era perder el tiempo, hasta que un día notó que cuanto más hablaba, menos entendía lo que sentía. Fue entonces cuando decidió probar lo contrario: escuchar antes de hablar. Al principio se sintió raro, pero poco a poco descubrió que el silencio no es ausencia, es presencia. Es el escenario donde Dios susurra. Si observas con atención, notarás que todo lo que tiene vida guarda silencio para crecer. La semilla no hace ruido cuando rompe la tierra. El bebé no habla mientras se forma en el vientre. Incluso el sol nace en silencio, iluminando sin hacer alarde. Tal vez la naturaleza intenta recordarnos algo que olvidamos: que el verdadero poder del crecimiento está en lo que no necesita ser anunciado. La prisa moderna nos hace creer que estar ocupados es señal de importancia, pero estar siempre ocupados es, en realidad, una forma de huir. Huir de pensar, de sentir, de mirar el propio reflejo interior. Por eso hay tanta gente agotada sin entender por qué. Corren porque temen detenerse, y al detenerse, escucharían aquello que llevan años intentando callar. Recordaba a un amigo que siempre decía: necesito vacaciones. Cuando por fin las tomó, volvió más cansado, porque no era el cuerpo el que pedía descanso, era la mente. No sirve cambiar el paisaje si el ruido viaja contigo en la cabeza. La paz no es ausencia de movimiento, es armonía entre lo que se mueve y lo que reposa. Algunos creen que el alma se encuentra en los templos, pero muchas veces se revela en una simple caminata sin auriculares. Es ahí, en el compás de los pasos y de la respiración, donde algo empieza a ordenarse por dentro. De repente, lo que parecía confuso se aclara. El mundo sigue igual, pero tú lo escuchas de otra manera. Una buena práctica es elegir un momento del día para desconectar del mundo. Puede ser 5 minutos antes de dormir. Deja el celular lejos, apaga las luces, respira profundo. No se trata de hacer algo, sino de no hacer. En ese intervalo algo se reacomoda. Es como si el alma volviera a su centro, lista para escuchar lo que el ruido había sofocado. El ruido exterior suele revelar el ruido interior. Las personas en paz hablan despacio, caminan sin prisa, escuchan más. Es curioso, cuanto más alguien se encuentra con Dios, más suave se vuelve. No por debilidad, sino por plenitud. Porque cuando el corazón se aquieta, el cuerpo ya no necesita demostrar nada al mundo. La presencia habla por sí sola. La tecnología nos trajo muchas bendiciones, pero también nos robó un don: el de estar plenamente en el ahora. La gente vive registrando el atardecer, pero se olvida de mirarlo. Fotografía la comida, pero no saborea. Esa distancia sutil entre vivir y publicar mantiene a muchos espiritualmente hambrientos. El alma busca experiencia, no me gusta. Si prestas atención, verás que los momentos más sagrados de la vida son silenciosos. La primera mirada de un recién nacido, un abrazo sincero, el instante previo a una oración. Ninguno necesita palabras para ser eterno. Tal vez por eso Dios prefiere susurrar. Él sabe que lo verdadero no necesita volumen, solo presencia. Y cuando el mundo entero parece gritar, quizás sea la señal de que ha llegado el momento de sumergirte hacia adentro. Es allí, en lo profundo, donde el sonido cambia, donde el ruido se convierte en melodía y el peso en paz. Quien se atreve a escuchar descubre un antiguo secreto. La voz de Dios nunca calla, solo se esconde detrás del silencio. Hay días en los que parece que Dios ha guardado silencio por completo. Horas esperas una señal y el cielo permanece quieto. Es como gritar dentro de una cueva y escuchar solo el eco de tu propia voz. En esos momentos, el corazón empieza a preguntarse si Él todavía escucha. Pero lo curioso es que el silencio divino casi nunca significa ausencia. Es un método. Él lo entendió en una época en la que todo parecía desmoronarse. Rezaba y no sentía nada. Leía, pero las palabras ya no lo tocaban. Entonces, cansado de buscar afuera, decidió simplemente quedarse. Quedarse en silencio, quedarse presente, quedarse disponible. Y fue en ese vacío incómodo donde algo empezó a cambiar. No afuera, sino dentro de él. Dios habla de muchas formas, pero la más profunda rara vez tiene sonido.
A veces es un pensamiento tranquilo que llega sin prisa. Otras, una suave intuición que susurra, ve por aquí. La presencia de Dios no necesita truenos, basta un susurro que el alma reconoce. Pero para escucharlo, hay que calmar el ruido interior. Es como el sonido del mar cuando te sumerges. En la superficie, las olas son caóticas, ruidosas, impredecibles. Pero basta hundirse un poco y todo cambia. El sonido se vuelve calma y el movimiento cobra sentido. Así también es con Dios. Solo quien se sumerge en la fe puede oír lo que el ruido de la prisa oculta. Hay quienes confunden el silencio con rechazo y ahí pierden la lección. Porque el silencio de Dios muchas veces es el suelo donde Él planta algo nuevo. Mientras la mente se queja por la espera, el corazón está siendo preparado para recibir. El jardinero no le habla a la semilla mientras crece, solo confía en que florecerá. En ciertos momentos, Dios calla para ver si realmente aprendiste a caminar. Como un padre que suelta la bicicleta de su hijo para ver si mantiene el equilibrio. El amor no desaparece, solo observa. Y en medio del miedo, de la inseguridad y del desequilibrio, nace la verdadera confianza. Mucha gente pide señales, pero ignora las más simples. Quiere ver lo sobrenatural, pero desprecia lo cotidiano. Y es precisamente ahí, en el gesto pequeño donde lo divino se manifiesta. Cuando el corazón se ablanda, hasta un atardecer se convierte en respuesta. La diferencia está entre quien mira con prisa y quien observa con fe. Recordaba a una mujer que siempre decía que Dios no la escuchaba. Un día, saliendo tarde al trabajo, perdió el autobús y se quejó todo el camino. Más tarde se enteró de que ese autobús había tenido un accidente. Aquel día comprendió, no todo retraso es castigo. Algunos son protección disfrazada. El silencio de Dios, a veces, es su forma más amorosa de decirnos, espera, aún no es el momento. Pero el ser humano quiere controlarlo todo, incluso el tiempo de las bendiciones. Quiere la cosecha sin pasar por el invierno. Y cuando el cielo calla, se desespera, sin saber que el cielo no se ha olvidado. Solo está sincronizando los detalles del milagro. Cuando la paz se esconde, el alma entra en conflicto. El cuerpo quiere correr, pero el espíritu necesita descansar. Esa guerra interna agota. La solución no es luchar contra el silencio, sino alinearse con él. Cierra los ojos, respira profundo y di, Señor, si estás en silencio, enséñame a escuchar lo que el silencio quiere decir. Hay algo profundamente espiritual en no tener todas las respuestas. El misterio educa la fe. Cuando todo es claro, no hay espacio para confiar. Es en la oscuridad donde se aprende a sentir la presencia de Dios. Y quien ha caminado por ese valle sabe, su silencio no es vacío, es una escuela. Él recuerda la época en que confundía movimiento con progreso. Pensaba que, para que Dios actuara, algo tenía que suceder. Pero luego entendió que, muchas veces, el mayor milagro ocurre sin hacer ruido. Una herida que sana, un corazón que aprende a confiar otra vez. Milagros silenciosos, pero reales. Cuando sientas que Dios ha desaparecido, intenta hacer lo contrario de lo que dicta el desespero. En lugar de correr, detente. En lugar de gritar, respira. En lugar de pedir, agradece. Es en esos gestos pequeños donde el corazón se abre, y lo que parecía silencio empieza a sonar como dirección. El sonido de lo divino es sutil, pero firme. La paz que parece escondida nunca se fue. Solo se recogió para enseñarte a mirar con otros ojos. Y cuando aprendes a mirar así, hasta lo que no tiene sentido comienza a tener propósito. El silencio deja de ser ausencia y se vuelve invitación. Invitación a sentir, a crecer, a confiar. Y es precisamente ahí donde nace el siguiente paso del camino. Aprender a notar las señales sutiles que siempre han estado cerca. Porque Dios no solo habla en las tormentas, también habla en las brisas, en los recuerdos, en los pequeños gestos. Y ahí comienza el nuevo desafío. Aprender a descifrar lo sutil. Siempre le pareció curioso cómo el ser humano espera que Dios hable con truenos, cuando en realidad Él prefiere usar el viento. La mayoría mira hacia el cielo pidiendo un milagro, pero se olvida de mirar su propio camino. Porque lo divino rara vez grita, susurra, y quien vive con demasiada prisa no alcanza a oír el sonido de la gracia cuando pasa. Dios se esconde en las entrelíneas de la vida.
Está en ese abrazo que llegó justo a tiempo, en el mensaje inesperado de alguien que ya habías olvidado, en la protección que llamaste casualidad. El problema es que llamamos azar a lo que en realidad es cuidado. Y cuando la fe madura, la coincidencia se convierte en testimonio. Recordaba un día en que había decidido abandonar un proyecto. En el camino, un desconocido se detuvo a conversar. Sin saberlo, dijo exactamente las palabras que él necesitaba escuchar. No hubo música celestial ni voz desde el cielo, solo un encuentro común, pero lleno de sentido. A veces, lo extraordinario se disfraza de cotidiano. Dios habla todo el tiempo, pero no siempre con palabras. A veces, es una incomodidad suave en el corazón, una sensación de que algo no está bien, un empujón invisible que dice, regresa. Otras veces, es una paz repentina, como si el espíritu hubiera sido abrazado. Y quien aprende a discernir esto, nunca más duda de la presencia divina. Lo sutil tiene su propio lenguaje y exige sensibilidad. No se trata de buscar señales desesperadamente, sino de reconocer las que ya están ocurriendo. Un atardecer puede ser una respuesta, un recuerdo puede ser un mensaje, un silencio puede ser una instrucción. Dios no habla menos que antes. Somos nosotros los que escuchamos menos. El alma que aprende a escuchar lo sutil empieza a vivir en sintonía con lo invisible. Y esa sintonía lo cambia todo. Empiezas a sentir cuándo esperar, cuándo actuar, cuándo guardar silencio. No es superstición, es conexión. Es como danzar al ritmo de una melodía que solo quien tiene fe puede oír. Una mujer contó que, cada vez que pensaba en rendirse, aparecía el mismo versículo. En un cartel, en un video, en una conversación. Al principio pensaba que era coincidencia. Después entendió que era dirección. Dios no repite mensajes por casualidad. Insiste hasta que el corazón comprende. Lo sutil es insistente, solo parece discreto. Quizás el error de muchos es esperar que Dios se manifieste de manera cinematográfica. Pero la verdad es que el cielo rara vez hace espectáculo. Trabaja en silencio, con manos firmes y pasos suaves. Mientras tú crees que nada está pasando, Él está moviendo todo, dentro y fuera de ti. Percibir lo sutil también es reconocer cuando el Espíritu Santo usa a personas sencillas para tocar tu corazón. A veces, un consejo de una abuela contiene más sabiduría que un libro entero. A veces, un niño diciendo «todo va a estar bien» es más profético que cualquier sermón. Lo divino se revela en los lugares que la vanidad no mira. El secreto está en desacelerar para poder ver. Cuando caminas demasiado rápido, los signos pasan desapercibidos. Es como conducir por una carretera hermosa y solo mirar el tablero del auto. El mundo está lleno de mensajes celestiales, pero la mirada distraída no los nota. El milagro no desapareció. El enfoque cambió de dirección. Él comenzó a anotar los pequeños signos que percibía cada día. Llamó a ese hábito su diario de los susurros. A veces escribía un buen pensamiento que aparecía de la nada. Otras, una coincidencia demasiado bella para ser casual. Con el tiempo descubrió un patrón. Dios hablaba todo el tiempo, pero él solo escuchaba cuando escribía. Percibir lo sutil es un arte que requiere práctica, como aprender a tocar un instrumento. Al principio el oído falla, la sintonía se pierde, pero con el tiempo la sensibilidad crece. Empiezas a distinguir cuándo es solo emoción y cuándo es dirección. Y cuando eso sucede, la fe deja de ser teoría y se convierte en experiencia. Muchos buscan milagros que cambien el mundo exterior, pero olvidan los milagros internos. A veces, el mayor acto divino ocurre cuando un corazón herido por años finalmente decide perdonar. O cuando una persona agotada encuentra fuerzas para intentarlo otra vez. Lo sutil es el escenario donde Dios realiza sus mayores milagros, ocultos a simple vista. Aprender a ver lo sutil es como limpiar una ventana empañada. La vista siempre estuvo ahí. El problema era el velo. Por eso, cuanto más se purifica el corazón, más clara se vuelve la visión espiritual. Y lo que antes parecía casualidad empieza a tener propósito. Lo sutil deja de ser discreto y pasa a ser evidente. Y cuando empiezas a notar esas señales, nace un deseo natural de cuidar el espacio donde suceden. Porque si Dios habla en el silencio, hay que preparar el corazón para escuchar mejor. Y ahí es donde el camino nos lleva al siguiente paso, preparando el corazón para escuchar.
Escuchar a Dios no es un don reservado para unos pocos, es una habilidad que se cultiva. Así como el músico afina su instrumento antes de tocar, el alma también necesita afinarse para captar la melodía divina. El problema es que muchos quieren escuchar sin haberse preparado. Quieren percibir lo sagrado en medio del ruido, pero el corazón aún está lleno de eco. Él lo entendió cuando se dio cuenta de que la mente no se detiene por sí sola. Necesita dirección. Empezó a practicar lo que llamaba su minuto santo. 60 segundos al día de silencio absoluto. Al principio parecía inútil, pero con el tiempo, esos minutos se convirtieron en encuentros. Dios no vino con palabras, sino con presencia. Preparar el corazón es, ante todo, vaciarse. Vaciarse de las urgencias, de las comparaciones, del exceso de pensamientos. Es dejar espacio para que lo divino tenga por dónde entrar. El alma demasiado llena de sí misma ya no escucha a nadie. Y a veces, el simple acto de respirar hondo y decir, habla Señor, lo cambia todo. La mente humana es como un instrumento desafinado. Cada pensamiento fuera de lugar distorsiona el sonido de la paz. Por eso hay que aprender a ajustar las cuerdas cada día. Con oración, meditación, lectura, quietud. No se trata de religión sino de sintonía. El ruido exterior se apaga cuando el interior aprende a dirigir su propio ritmo. Recuerda el día en que notó que hablaba demasiado en sus oraciones. Pasaba tanto tiempo pidiendo que se olvidaba de escuchar. Un día, cansado, decidió guardar silencio. Y fue entonces cuando sintió algo nuevo. No una respuesta, sino una claridad. Como si la presencia de Dios dijera, por fin puedo hablar. Entonces entendió que escuchar también es orar. Una buena práctica es crear lo que él llamaba su rincón de escucha. Puede ser una esquina del cuarto, una silla junto a la ventana o un banco en el parque. El lugar en sí no es lo importante. Lo que importa es la intención. Con el tiempo, el cuerpo asocia ese espacio con el encuentro divino y el alma aprende a aquietarse más rápido. Otro ejercicio simple es escribir lo que sientes antes de orar. Poner en papel los ruidos de la mente, preocupaciones, miedos, tareas pendientes. Luego leerlo y entregárselo a Dios. Es como vaciar una mochila pesada. Cuando el corazón suelta el peso, se vuelve lo suficientemente liviano para oír el susurro del cielo. También aprendió el valor de la soledad. Estar solo no es estar en soledad, es reencontrarse. Es en la ausencia del mundo donde la presencia divina se vuelve más clara. Jesús se retiraba a orar en lugares apartados. Y tal vez ese sea el mayor ejemplo de que, para escuchar bien, a veces hay que alejarse un poco del ruido de la multitud. Muchos dicen que no tienen tiempo para callar. Pero el tiempo es cuestión de prioridad. ¿Cuántas horas pasamos deslizando la pantalla del teléfono sin darnos cuenta? 10 minutos de escucha sincera valen más que 100 de distracción. Quien reserva un momento para Dios descubre que el resto del día fluye más ligero. Casi como si el cielo reorganizara la agenda. Preparar el corazón también es cuidar la mente. Un corazón ansioso escucha voces que Dios nunca dijo. Por eso, el cuidado mental también es espiritual. Dormir bien, alimentarse con conciencia, leer algo edificante, todo eso afina el instrumento del alma. Dios habla con más claridad cuando el cuerpo deja de suplicar por descanso. Recuerda una etapa en la que la ansiedad lo dominaba. Intentaba rezar, pero su mente no paraba de girar. Un día aprendió a usar la respiración como oración. Inhalaba diciendo, ven Señor. Exhalaba diciendo, confío en ti. Poco a poco su corazón se calmó. A veces, el milagro es simplemente eso. El corazón volviendo al ritmo del amor. El corazón preparado también practica la escucha activa con los demás. Porque quien no sabe escuchar a las personas, difícilmente escucha a Dios. Cuando aprendes a oír sin interrumpir, sin juzgar, sin pensar en la respuesta, nace una nueva sensibilidad. Y es esa misma sensibilidad la que reconoce lo divino en los detalles más imperceptibles. Una buena manera de entrenar la escucha es comenzar el día con una pregunta en oración. Señor, ¿qué quieres enseñarme hoy? Luego, vivir el día observando. La respuesta puede venir en una conversación, en un recuerdo, o incluso en algo aparentemente trivial. A Dios le gusta enseñar en los momentos más inesperados, solo hay que estar atento.
Hay quienes esperan el ambiente perfecto para escuchar a Dios, pero Él habla incluso en el caos. El secreto no es huir del ruido, sino encontrar silencio dentro de él. Cuando el corazón está entrenado, incluso en medio del tráfico o de una fila, el espíritu puede percibir la voz del amor. El mundo afuera puede gritar, pero dentro hay calma. Y cuando ese corazón empieza a abrirse, algo cambia. Aparece una nueva ligereza, una gratitud espontánea, porque toda alma que aprende a escuchar también aprende a agradecer. Y es precisamente en ese punto, cuando el corazón se vuelve agradecido, que nace el siguiente paso del camino: descubrir que la gratitud es el idioma preferido de Dios. La gratitud es el idioma en el que a Dios más le gusta conversar. No hay oración más poderosa que un corazón que dice gracias, incluso sin entender el motivo. Es en ese gesto donde el miedo pierde fuerza y la fe encuentra voz. El alma agradecida no necesita pruebas. Reconoce la presencia divina incluso cuando el escenario parece vacío. Él lo aprendió de una forma curiosa. Durante mucho tiempo oraba pidiendo, hasta que un día, agotado, decidió simplemente agradecer. Agradeció por el aire, por la cama, por el café, incluso por las dificultades que lo estaban moldeando. Y algo sucedió. El peso disminuyó y la presencia de Dios, antes lejana, se volvió casi palpable. La gratitud abre canales invisibles entre el alma y el cielo. Es como si cada gracias limpiara el camino por donde pasan los susurros divinos. Quien vive quejándose cierra puertas. Quien vive agradeciendo las abre de par en par. Con el tiempo, el agradecido empieza a ver milagros donde antes solo veía rutina. Muchos piensan que agradecer es negar el dolor, pero no es así. La gratitud no es ceguera, es madurez. Es entender que, incluso en el caos, hay propósito, que hasta el dolor tiene un papel en la escultura del alma. Cuando uno comprende eso, el sufrimiento deja de ser enemigo y se convierte en maestro. Recordaba a una mujer que había perdido a su esposo, pero todos los días decía: todavía tengo motivos para dar gracias. Un día explicó: el dolor me enseñó a ver lo que antes no veía. Y es cierto, quien aprende a agradecer, aun con lágrimas, descubre un poder que el mundo no comprende: el de permanecer entero incluso estando roto. La gratitud cambia el enfoque de la mente. En lugar de mirar lo que falta, revela todo lo que ya se tiene. Es como cambiar el lente de la cámara. El paisaje es el mismo, pero lo que ves cambia. De repente, un día común se vuelve un regalo. El simple hecho de despertar se convierte en un privilegio y el problema en aprendizaje. ¿Quieres escuchar a Dios con más claridad? Empieza el día diciendo: gracias por una nueva oportunidad. Parece poco, pero no lo es. El corazón agradecido entra en sintonía con la frecuencia de lo divino, porque el cielo no habla en tono de queja, habla en tono de confianza. Y quien confía, agradece antes de ver el resultado. Él creó el hábito de anotar, cada noche, 3 motivos de gratitud. Algunos días era fácil: buenas noticias, encuentros felices. Otros, más difíciles. Pero aún así encontraba algo: una sonrisa recibida, una ducha caliente, un amigo que escuchó sin juzgar. Y en ese ejercicio aprendió que la gratitud no depende del día, depende de la mirada. La ciencia ya confirmó lo que la fe siempre supo: agradecer transforma el cerebro, reduce la ansiedad, mejora el sueño, fortalece el sistema inmunológico. Pero más que eso, cambia la vibración espiritual. El agradecido se vuelve ligero, magnético, sereno. Es como si el alma, al agradecer, se convirtiera en una antena limpia para captar las señales de Dios. La gratitud también enseña paciencia, porque cuando reconoces el bien que ya tienes, no te desesperas por lo que aún no llega. El corazón apresurado se vuelve tranquilo. Y es en ese espacio entre el todavía no y el ya soy agradecido, donde Dios trabaja con mayor libertad. Él no se apresura, pero nunca llega tarde. La falta de gratitud es como una niebla, cubre los milagros de cada día. ¿Cuántas veces alguien pide una señal, pero ignora el simple hecho de estar vivo, respirando, siendo cuidado a cada segundo? El alma ingrata es ciega a la abundancia.
El alma agradecida, incluso en el desierto, encuentra flores. Hay una oración que nunca falla. Señor, gracias por estar conmigo, incluso cuando no entiendo por qué. Esa simple frase cambia el clima interior. No resuelve el problema de afuera, pero calma el corazón por dentro. Y un corazón en calma escucha mejor. Es en ese estado donde el susurro de Dios se vuelve audible. Él siempre dice, la gratitud no es reacción, es decisión. No esperas a que salga el sol para dar gracias. Es el agradecimiento el que hace que el sol nazca dentro de ti. Ese cambio de actitud atrae paz, oportunidades y conexiones. Dios se mueve donde hay reconocimiento. El cielo se alegra cuando alguien dice, lo veo y soy agradecido. Un buen ejercicio es transformar las quejas en bendiciones. Por ejemplo, estoy cansado de mi trabajo, se convierte en gracias porque aún tengo un trabajo. No soporto más esta espera, se transforma en gracias porque el tiempo me está madurando. No, es fingir, es elegir ver con los ojos de la fe. Y quien mira así, encuentra a Dios incluso en los intervalos. Y cuando la gratitud se vuelve hábito, se transforma en sintonía. El corazón agradecido no solo habla con Dios, lo siente. Y es en ese sentimiento profundo, en ese silencio lleno de presencia, donde el alma empieza a percibir algo nuevo. A veces, lo divino habla sin palabras, y de eso se trata el próximo paso. Cuando Dios habla sin palabras. Hay momentos en los que el cielo no necesita decir nada. Basta con estar presente. Es como si el silencio cobrara voz y el corazón entendiera un idioma que no se escribe. Dios tiene esa forma misteriosa de hablar, sin sonido, sin palabras, pero con un impacto capaz de cambiar el clima del alma. Y quien aprende a sentir, nunca más duda de su presencia. Vivió algo así en una madrugada difícil. Estaba cansado, sin fuerzas para orar. Solo se sentó en el suelo y guardó silencio. No escuchó ninguna voz, pero sintió una paz diferente, como si algo invisible lo hubiera abrazado. Ninguna palabra fue pronunciada, pero todo fue comprendido. Fue entonces cuando entendió. El amor de Dios no necesita traducción. Dios habla en la mirada de quien perdona, en el abrazo de quien acoge, en la lágrima que limpia en vez de doler. Habla en el viento que pasa suave después de un día pesado. Habla en el atardecer que insiste en pintar el cielo, incluso después de las tormentas. A veces, habla a través del tiempo. No para apresurarte, sino para enseñarte que esperar también es una conversación. Hay quienes dicen que ya no sienten nada al orar, pero quizá lo que falta no es fe, sino percepción. Porque Dios no siempre llega con emociones intensas, a veces llega con un sosiego sencillo. Es como una casa que, de repente, se siente más liviana. El ambiente cambia, el cuerpo respira distinto, y piensas, algo santo pasó por aquí. Una vez vio a un hombre sencillo caminando de la mano con su hijo. El niño sonreía, y el padre lo miraba en silencio. No había palabras, solo presencia. En ese instante pensó, así es como Dios nos habla. A veces, el cielo no quiere impresionarte, solo acompañarte. Dios habla cuando aquello que te hacía daño simplemente pierde fuerza, cuando una preocupación desaparece sin explicación, cuando un recuerdo que dolía deja de herir. Ese es un milagro sin sonido. La voz divina reorganizando el corazón, línea por línea, sin pronunciar una sola sílaba. La presencia de Dios es como una brisa en un día caluroso. No sabes de dónde viene, pero sientes el alivio. Y esa ligereza es inconfundible. El problema es que la mente quiere interpretar lo que el espíritu solo quiere sentir. Pero lo divino no cabe en explicación, cabe en percepción. Recordaba un día en que fue a visitar el mar. Se quedó quieto, solo escuchando el sonido de las olas, y notó algo curioso. El mar nunca dice nada, pero siempre responde. Sus olas son el amén de las oraciones silenciosas del mundo.
Tal vez por eso Jesús amaba tanto estar cerca del mar, porque el mar habla el idioma del alma. Muchos buscan la voz de Dios en altares, pero olvidan escucharla en las personas. A veces, Él habla a través de la amabilidad de un desconocido, de la calma de una enfermera, de la paciencia de una madre. Dios no está encerrado en un templo, habita en los gestos, y todo gesto de amor es una predicación sin micrófono. Hay quienes esperan que el cielo se abra, pero el milagro sucede dentro. Dios habla cuando decides no responder con ira, cuando eliges perdonar, cuando vuelves a intentarlo. Cada decisión movida por el amor es una conversación con lo divino. El problema es que el ser humano busca aplausos, pero Dios prefiere obrar en silencio. Conoció a una mujer que, después de años de dolor, dijo algo que nunca olvidó. Me di cuenta de que Dios nunca me explicó nada, solo me sostuvo. Esa es una de las frases más profundas de la fe, porque el amor verdadero no necesita justificarse, solo permanecer. Aprender a sentir a Dios es como escuchar una melodía muy suave. Quien hace ruido se pierde lo mejor de la música. Por eso la calma es tan importante. Cuanto más desaceleras, más detalles percibes. Y cuando el corazón aprende esa sintonía, hasta el silencio empieza a tener sonido. Dios también habla cuando las cosas no salen como querías. Su no es protección. Su demora, refinamiento. Su desvío, liberación. A veces, el amor más profundo de Dios se disfraza de silencio. Y quien confía descubre que incluso lo que duele, enseña. El cielo no habla solo con quien ora bonito, habla con quien vive con verdad. La fe no es una actuación, es una presencia. Es estar lo suficientemente abierto para percibir que, incluso cuando nada sucede, algo está siendo hecho. Y ese algo es el cuidado constante de un padre que nunca duerme. Y cuando el corazón aprende a reconocer ese tipo de presencia, suave, silenciosa, constante, nace una nueva forma de confianza. Una confianza que entiende que incluso el silencio de Dios es una respuesta. Y de eso trata el siguiente paso de esta jornada. Las pausas de Dios también hablan. Hay etapas en la vida en las que parece que el cielo ha entrado en modo silencioso. No hay señales, ni respuestas, ni emociones intensas, solo el sonido del tiempo pasando lentamente. Y es en esos momentos cuando muchos se desesperan, creyendo que Dios los ha olvidado. Pero lo que pocos entienden es que su silencio, muchas veces, es la pausa perfecta antes de que la sinfonía vuelva a empezar. Dios no guarda silencio porque se haya ido. Guarda silencio porque está construyendo algo que el ruido podría interrumpir. Es como un escultor que pide silencio para dar el último toque a su obra. Mientras tú sientes ausencia, Él está ajustando los detalles que aún no podrías ver. Sus pausas son preparación, no castigo. Él lo aprendió de la manera más difícil. Pasó meses orando sin sentir nada, convencido de que había perdido la conexión. Hasta que un día, al mirar atrás, se dio cuenta. Durante aquel vacío, las mayores transformaciones estaban ocurriendo. Cambió su forma de pensar, sanó heridas antiguas, ganó discernimiento. El silencio no lo alejó de Dios, lo acercó. Las pausas de Dios son como el intermedio de una película intensa. El espectador impaciente quiere saltar a la siguiente escena, pero el director sabe que el respiro es necesario. Es en ese tiempo cuando la mente asimila, el corazón descansa y la historia se prepara para un nuevo clímax. Dios sabe exactamente cuándo hacer silencio, y el motivo siempre es amor. Un maestro se calla durante el examen, no porque haya abandonado al alumno, sino porque ya le enseñó lo necesario. Así también es Dios. A veces calla para que la fe deje de ser teoría y se vuelva práctica. Es en la ausencia de respuestas donde la confianza se revela. Muchas personas confunden pausa con castigo. Piensan que la demora es rechazo. Pero la verdad es que la pausa es el tiempo en que Dios organiza el escenario para que todo suceda en el momento correcto. Es como un director de orquesta esperando que cada instrumento esté afinado antes de levantar la batuta. El sonido vendrá y será perfecto,
Recordaba una etapa en la que perdió un trabajo que amaba. Se sintió traicionado, injusticiado, abandonado. Sin entender, lloró, oró, esperó. Años después comprendió. Aquella pérdida había abierto espacio para algo infinitamente mejor. El silencio de Dios, en realidad, era un redireccionamiento. La pausa fue protección. Las pausas de Dios también ponen a prueba el corazón. No para humillar, sino para revelar cuánto confías sin garantías. Es fácil tener fe cuando todo va bien. El verdadero desafío es creer cuando nada sucede. La fe genuina es la que sobrevive a los silencios más largos. En medio del desespero, aprendió a cambiar la pregunta, ¿por qué Dios calla? Por ¿qué quiere enseñarme en este silencio? Ese simple cambio de perspectiva transforma el desierto en escuela. Y cuando el desierto se vuelve aula, el alma aprende lecciones que florecen para siempre. Hay pausas que parecen eternas, pero duran exactamente lo necesario para sanar algo dentro de nosotros. Dios no desperdicia la espera. Cada día de silencio es un ladrillo invisible en la construcción de tu carácter. Cuando Él calla, el Espíritu trabaja detrás del telón, moldeando el corazón para lo que viene después. Recordaba a David huyendo de Saúl. Años de silencio, promesas aplazadas, pero fue en ese intervalo donde el niño se convirtió en rey por dentro, antes de serlo por fuera. El silencio lo formó, el tiempo lo preparó. Lo que parecía retraso era refinamiento. El cielo trabaja despacio cuando está construyendo algo eterno. A veces, el silencio de Dios es el momento exacto en que aprendes a hacer lo que Él haría. No habla porque ya te dio los principios para decidir. La pausa es una invitación a madurar espiritualmente. Es cuando Dios te permite aplicar lo aprendido y observa sonriendo, como un padre que confía en su hijo. La pausa divina también es un compás de gracia. Si Dios respondiera todo de inmediato, muchos de nosotros nunca aprenderíamos a valorar el proceso. Es la espera la que enseña paciencia, es el silencio el que enseña confianza. El tiempo no es enemigo, es el escenario donde la promesa madura hasta estar lista para nacer. Y cuando finalmente el cielo vuelve a hablar, el alma comprende. No era ausencia, era cuidado. No era castigo, era ritmo. Las pausas de Dios afinan el corazón para que, cuando el sonido regrese, podamos escucharlo de otra manera. Quien aprende a amar el silencio, entiende mejor el sonido. Y es justamente ahí, cuando el silencio termina y el corazón madura, que algo nuevo sucede. Los susurros de Dios dejan de ser teoría y se vuelven testimonio. Porque siempre hay historias reales de personas transformadas por un simple signo invisible. De eso trata el siguiente paso, cuando el susurro lo cambió todo. Nada es más transformador que escuchar historias de quienes aprendieron a oír a Dios en los detalles. Porque el testimonio de alguien no es solo un recuerdo, es un espejo. Muestra que lo divino también se mueve en vidas comunes, en días sin brillo, en corazones cansados, y que basta un susurro para cambiar toda una dirección. Conoció a un hombre que, en medio de la desesperación, había decidido quitarse la vida. En el camino, recibió un mensaje de una amiga lejana. Solo quería recordarte que eres amado. Él lloró, volvió a casa y comenzó de nuevo. Hoy ayuda a personas con depresión. Cuando le preguntan qué lo salvó, responde: fue un susurro con forma de mensaje. Otra vez, una mujer contó que oraba por una señal sobre un trabajo. Esa misma mañana abrió la Biblia al azar y leyó: el Señor abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Horas después, recibió una llamada con una nueva oportunidad. ¿No fue coincidencia? Fue respuesta. El cielo habla cuando la fe está atenta. También hubo una madre que oraba por su hija que se había alejado. Meses sin contacto, noches de llanto. Hasta que un día, agotada, simplemente dijo: Señor, la entrego en tus manos. Al día siguiente, la hija la llamó llorando, pidiendo perdón. A veces, el milagro llega cuando la voz humana calla y la entrega comienza. Él mismo vivió algo parecido. Estaba indeciso sobre mudarse de ciudad, lleno de miedo. Pidió una señal, y ese mismo día un desconocido se le acercó y le dijo: avanza, Dios va contigo. Sonrió conmovido.
Ningún plan puede ser más claro que cuando lo sagrado usa otra boca para guiarte. Estas historias no son cuentos religiosos. Son recordatorios de que lo divino habla con naturalidad. Usa conversaciones, canciones, demoras, encuentros. Nada se desperdicia. Todo es lenguaje. El problema es que el mundo llama suerte a lo que el cielo llama propósito. Una mujer mayor contó que tras perder a su esposo, sintió un vacío profundo. Una noche escuchó dentro de sí: aún tienes una misión. Días después, fue invitada a cuidar niños en un refugio de la iglesia. Allí volvió a encontrar alegría. El susurro no le devolvió a su esposo, pero sí le devolvió sentido a la vida. Un joven describió un momento durante una caminata. Pensaba abandonar la fe, se sentía desconectado de todo. De pronto sopló un viento fuerte y una hoja se le pegó al pecho. En ella estaba escrita la frase: no temas. Rió, lloró y supo: el mensaje había llegado. A veces, Dios usa hasta el viento para escribir lo que el corazón necesita leer. Estos susurros tienen algo en común. Aparecen cuando el control se agota, cuando la persona deja de intentar entender y simplemente siente. Es en ese espacio de rendición donde Dios habla con más claridad, porque lo divino no compite con el ruido. Espera el silencio de la entrega. Recordaba a un joven que soñó varias noches seguidas con el mismo versículo. Ignoró las 2 primeras, pero en la tercera decidió leerlo. Era exactamente el consejo que necesitaba. El cielo no se rinde fácilmente con quienes ama. Repite hasta ser escuchado. El problema es que muchos apagan la radio antes de que el mensaje termine. En otro caso, una joven contó que durante meses sentía el impulso de visitar a una amiga antigua. Cuando finalmente obedeció, descubrió que esa amiga estaba viviendo un momento muy difícil y pensaba rendirse. Aquella visita fue la respuesta que ella oraba en silencio. Dios no solo habla, también envía mensajeros. Estas historias demuestran que el susurro de Dios rara vez es grandioso, pero siempre es preciso. Llega en el momento justo, en el tono adecuado, en la medida exacta. A veces viene como consuelo, otras como corrección. Y cuando el corazón reconoce ese sonido, algo cambia para siempre. La fe deja de ser concepto y se convierte en experiencia viva. Es interesante notar que todas estas personas tenían algo en común. Estaban dispuestas a escuchar. Ninguna forzó la señal, solo se abrió. Y fue en esa apertura donde entró lo divino. La escucha espiritual no se trata de técnica, sino de entrega. Quien aprende a oír con el corazón siempre termina siendo escuchado por el cielo. Estos testimonios también nos recuerdan la importancia de compartir lo vivido, porque cuando una historia es contada, otra alma es sanada. Un susurro personal puede convertirse en respuesta para alguien que ni siquiera conocemos. Así es como el amor de Dios se propaga, de corazón a corazón, como una melodía que nunca se apaga. Y cuando esos ecos de fe se extienden, nace algo aún más poderoso: la serenidad sostenida. Una paz que no depende de un milagro, sino de una comunión diaria con lo divino. Y precisamente de eso trata el siguiente paso: cómo mantener la serenidad y conservar el corazón en sintonía con el cielo. La serenidad no es un punto de llegada, es una práctica diaria. Es como un jardín. Incluso después de florecer, necesita ser regado, cuidado, protegido de las plagas del miedo y la prisa. La paz que viene de Dios está viva, y todo lo que vive requiere mantenimiento. Por eso el secreto no es solo encontrarla, sino sostenerla. Él comprendió que la serenidad se alimenta de constancia. No es una emoción pasajera, sino un estado cultivado. Hay días en que llega con facilidad, y otros en que parece distante. Pero son esos días nublados los que ponen a prueba la fe, cuando eliges confiar incluso sin sentir. La paz verdadera es disciplina del alma. Sostener la serenidad es recordar cada día quién tiene el control. Y ese quién nunca eres tú. La ansiedad nace cuando intentamos ocupar el trono que le pertenece a Dios. Cuando el corazón entrega de nuevo, el peso se vuelve ligero. Es como devolverle el timón al piloto en medio de la tormenta. Decía que mantener la paz era como sostener un pájaro entre las manos. Si lo aprietas demasiado, se hiere. Si lo sueltas, se escapa. Se necesita equilibrio. Por eso, la serenidad no es apatía, es presencia.
No es indiferencia, es conciencia. Es el punto sagrado entre actuar y confiar. Una buena práctica es crear rituales de paz. No tienen que ser complicados. Basta un café tomado en silencio, una breve lectura por la mañana, una oración antes de dormir. Pequeños gestos, hechos con intención, echan raíces profundas. El secreto está en transformar lo espiritual en hábito y el hábito en morada. Recordaba a una mujer que decía: cada mañana, antes de salir de casa, cierro los ojos y digo: Señor, guía mis pasos. Esa frase sencilla se convirtió en su escudo, porque cuando el primer pensamiento del día es fe, todo lo demás se alinea. Es imposible mantener la paz sin alimentar el propósito. La serenidad también depende de lo que dejamos entrar. El alma, como una casa, necesita ventanas abiertas para la luz y puertas cerradas para el ruido. No toda noticia debe ser consumida, ni toda opinión absorbida. La paz no es ignorancia, es sabiduría para filtrar. En tiempos de prisa, la serenidad es un acto de santa rebeldía. Es elegir respirar profundo cuando el mundo quiere que corras. Es responder con dulzura cuando todo invita a la irritación. Es perdonar pronto, soltar con facilidad y descansar a fondo. El alma serena es ligera porque no carga lo que no necesita. Descubrió que mantener la paz también es una cuestión de postura interna. No se puede sostener serenidad en un corazón dividido entre la fe y el control. Es como remar con los remos en direcciones opuestas. Te cansas y no avanzas. La serenidad empieza cuando el hágase tu voluntad deja de ser frase y se convierte en convicción. Un buen ejercicio es volver a leer las promesas de Dios cuando llega el miedo. Recordar lo que Él ya dijo, lo que ya hizo. La memoria es alimento de la fe. Quien recuerda los rescates del pasado, encuentra fuerza para los desafíos del presente. La serenidad nace del recuerdo. Si Él cuidó antes, cuidará otra vez. Muchas personas pierden la paz intentando resolver lo que solo el tiempo puede ordenar. La verdadera serenidad sabe esperar. Es como el agricultor que siembra y confía en el sol y la lluvia. No desentierra la semilla para ver si crece, solo cultiva y descansa. Así es quien confía en Dios. Siembra en oración, cosecha en silencio. Le gustaba decir que la serenidad tiene un sonido. El sonido de la respiración pausada. Cuando el alma está en paz, hasta el cuerpo obedece. El corazón late al ritmo correcto. La mirada se suaviza. Las palabras se vuelven más amables. La paz interior no es invisible. Se manifiesta en la forma de vivir. Sostener la serenidad también es aprender a comenzar de nuevo. No todos los días serán tranquilos, y está bien. La gracia de Dios se renueva cada mañana, y eso significa que la paz también. Lo importante no es nunca perderla, sino saber reencontrarla. La serenidad es el regreso constante al centro, y cuando la serenidad se convierte en un modo de vida, todo cambia. El mundo puede desmoronarse, pero el corazón no pierde su eje. Porque quien aprendió a escuchar a Dios ya no se perturba con el ruido del mundo. La calma se vuelve testimonio, y el silencio, un altar. Y es en ese punto donde la jornada se cierra en círculo. El mismo silencio que antes parecía vacío, ahora es hogar. La voz que antes parecía distante, ahora habita dentro. Y todo se resume en esto: vivir en comunión con el sonido divino que habla bajito, pero lo transforma todo. Es en esa quietud donde nace la conclusión de la jornada. Ahora que has llegado hasta aquí, cierra los ojos por un momento. Respira despacio. Siente este silencio que no es vacío, sino presencia. Tal vez lo que estás sintiendo ahora no sean palabras, sea simplemente paz. Y esa paz es el sonido de Dios hablándote, en voz baja, pero con la fuerza suficiente para calmar lo que antes parecía imposible. ¿Notas cómo, a lo largo de esta jornada, el silencio dejó de asustar y comenzó a abrazar? Al principio parecía ausencia, ahora es morada. Así es como lo divino se revela, sin espectáculo, sin ruido, pero con una constancia que lo llena todo. Dios no se aleja, solo cambia de tono. Desde hoy, intenta escuchar de otra manera. Cuando llegue el miedo, en lugar de huir, quédate. Cuando aparezca la duda, en vez de quejarte, respira. Y si el silencio permanece, recuerda. Quizás no sea falta de respuesta, sino un acto de cuidado.
porque hasta el silencio es una forma de amor. La paz interior no es un destino, es una práctica. Y cada vez que eliges agradecer en lugar de quejarte, escuchar en lugar de discutir, confiar en lugar de temer, te pareces un poco más al sonido de Dios. Él habla a través de lo que decides cultivar dentro de ti. Y si este mensaje tocó algo en tu corazón, quiero invitarte a ir un poco más profundo en este camino de fe. Preparé con mucho cariño el ebook 30 días de oración, promesas de protección. Es un compañero espiritual para ayudarte a transformar lo que aprendiste aquí en práctica diaria. Una guía de paz, dirección y fortaleza interior. Allí encontrarás reflexiones, oraciones y espacios para anotar lo que Dios te susurra en silencio. Cada página es un recordatorio de que no caminas solo y de que hay propósito incluso en las pausas. El enlace está en el primer comentario fijado. Regálate ese tiempo y permítete profundizar. Y antes de irte, quiero pedirte un gesto simple pero poderoso. Dale me gusta a este video si te trajo calma, fe o esperanza. Así esta palabra puede llegar a más personas que necesitan escuchar la misma voz de paz que hoy te alcanzó. Y cuéntame en los comentarios qué parte te habló más, qué frase te tocó, qué susurro sentiste. Tu historia puede ser la respuesta que alguien le está pidiendo a Dios en este mismo momento. Por último, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo, creciendo y escuchando más mensajes que fortalezcan tu alma. Aquí siempre encontrarás un espacio de paz, reflexión y encuentro con lo divino. Incluso en medio del ruido del mundo, porque que al final Dios nunca dejó de hablar. Solo fue nuestra prisa la que subió demasiado el volumen. Y ahora que aprendiste a escuchar, lleva contigo esta calma y comparte el sonido del amor silencioso donde quiera que vayas.